El Ministerio de Cultura, en apoyo a iniciativas de las universidades colombianas y extranjeras, ha declarado el 2020 como el año del centenario de Manuel Zapata Olivella en un reconocimiento al autor como máximo exponente de la literatura afrocolombiana. En el marco de este homenaje nacional, conversamos con el escritor Guillermo Tedio, profesor de literatura en programas de pregrado y posgrado de la Universidad del Atlántico, magíster en literatura hispanoamericana del Caro y Cuervo y fundador del grupo de investigación literaria del Caribe Gil-Cari. Guillermo Tedio ha estudiado y publicado diversos artículos sobre la vida y obra del autor. Guillermo, te damos la bienvenida. Sabemos que el paso de Zapata Olivella por la ciudad de Harlem fue determinante en la madurez literaria del joven escritor. De acuerdo a tu investigación, ¿cuándo y cómo despierta en Zapata Olivella el interés por la situación social que viven las comunidades negras en América? Hay que decir que desde 1943, a los 23 años, hasta 1947, poseído por una especie de pasión vagabunda, Manuel Zapata Olivella recorre la parte norte de Suramérica y Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos, donde sobrevive realizando los trabajos más diversos mientras conoce y estudia la crítica situación que viven las comunidades negras. Igualmente, visita al poeta Langston Hughes y a otros intelectuales negros del barrio de Harlem. De esas correrías van a surgir los libros Pasión Vagabunda y He visto la noche. Luego de este periodo, Zapata Olivella vuelve a Colombia y publica en 1961 el libro Cuentos de Muerte y Libertad. Guillermo, háblanos de este trabajo literario y cómo se revela en él la madurez intelectual del autor y su preocupación por el contexto social en Colombia. Son 10 cuentos o relatos en que, como su título lo indica, las historias están unidas en su mayoría por los hilos conductores de la muerte y la libertad, hecho que se explica por las certezas político-sociales que estructuraban el ideario de su autor, centrado en el convencimiento de que las colectividades proletarias y campesinas debían luchar por su independencia, aún a sabiendas de que muchos perderían la vida. El libro aparece publicado en el periodo del primer gobierno del llamado Frente Nacional, que, como sabemos, fue un pacto entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, más concretamente entre los grupos latifundistas y la burguesía colombiana, con la vocería de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, para alternarse en la presidencia, repartirse la estructura burocrática durante 16 años en 4 periodos de 1958 a 1974 y tratar de aplacar así la ola de violencia política que sangraba al país y que para el periodo comprendido entre 1946 y 1966 dejó más de 200.000 muertos. Por supuesto, los cuentos de Zapata Olivella no narran hechos ubicables en el país ya regido por el gobierno inicial del Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo, que fue de 1958 a 1962, sino situaciones de tiempos violentos anteriores, sobre todo de los años de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla,
de 1953 a 1957. Recordemos que un nuevo modelo económico y sociopolítico liderado por Fidel Castro ha triunfado en Cuba en el año 1959, hecho que se convierte en un paradigma de lucha para los demás países latinoamericanos cuyas poblaciones comienzan a organizar protestas y levantamientos reivindicativos frente a las estructuras semifeudales y capitalistas que atrasaban el desarrollo del campo y las ciudades, manteniendo sus privilegios mediante el uso de la represión y la violencia. Uno siente por momentos, Alberto, en estos cuentos cierto tratamiento de inmediatez realista dado a las acciones, sobre todo en los textos que tratan directamente de la violencia política e institucional, en cuentos como Siembra Nocturna, El Desertor y La Huelga, y de la violencia gamonal latifundista en relatos como La Ciénaga Cercada, La Tinaja en la Sombra y Venganza Campesina. Ello seguramente se debe a la presión social de los acontecimientos que exigían al autor una escritura sobre la marcha de la violencia que se enseñoreaba por todas las ciudades y veredas de Colombia. Más que con la serenidad del esteta, el escritor debía enfrentar los hechos con el talante del periodista, sin tiempo para repensar el lenguaje y distanciarse de los hechos, sobre todo si sabemos de la sincera actividad política y social en que se movía el autor. Sobre estos cuentos, José Luis de Granados habla de un estilo lineal y descarnado de estirpe gorkiana, y George Palacios de Clemson University dice que Cuentos de Muerte y Libertad y otras obras cercanas, comillas, continuarían esa línea literaria que buscaba dar cuenta del fenómeno de la violencia en el complejo contexto sociocultural, rural y citadino en Colombia. Resulta interesante conocer el punto de vista de estos académicos. Pero usted, profesor, ¿qué análisis formal hace de esta obra? Analizando los cuentos, encontramos que en todos ellos la muerte es una presencia central para uno o varios de los personajes. No obstante, habría que hacer la salvedad de que en el cuarto cuento la muerte no es un accidente. El quinto, el testamento, y el noveno, más firme que colmillo de tigre, la muerte se produce como un fenómeno natural en los personajes principales, mientras en los 8 restantes la muerte se impone como un acto de violencia, de injusticia del poderoso contra el humilde. En efecto, en el cuarto, el canto de un pájaro, el corcovado en este caso, le anuncia la muerte al viejo campesino Eutofernes, lo que lleva al hombre a que se prepare para recibirla, así que va al taller del carpintero y ordena la elaboración de un ataúd. Este es el único cuento en que se presenta un hecho fantástico, la muerte de una persona anunciada o vaticinada por el canto de un pájaro. De raigambre popular, esta creencia de que ciertas aves como lechuzas, cornejas, cuclillos, calandrias, corcovados, anuncian con su canto
o su presencia, la muerte de un ser humano, viene de tiempos lejanos. Hay que reconocer que en la narrativa inicial de Zapata Olivella observamos un fuerte interés por una realidad social en la que había poca oportunidad para las magias y elementos legendarios y míticos, posición que presenta un fuerte cambio en su novela saga Changó el Gran Putas, en que los combates del Muntu americano, es decir, del hombre africano en América, por su libertad frente a la violencia esclavizadora del europeo negrero, tienen el trasfondo de los dioses y orichas africanos, sobre todo de Changó, quien condena al hombre africano al exilio y a la esclavitud en América, pero al mismo tiempo predice su liberación. Por su parte, el cuento El Testamento resulta una pieza literaria burlona y humorística, en cierto modo extraña a la temática y los tratamientos literarios de Zapata Olivella, regularmente orientados por lo trágico y lo disfórico. Aquí nos encontramos con un abuelo malicioso, José Trinidad, que va a morirse y congrega a toda su parentela para dictar testamento, pues guarda un arcón o baúl bajo la cama, según informa el relato, lleno de medallones, esmeraldas, pulseras, collares, diademas y otras linduras jamás vistas en estos tiempos, oro a granel, y no se diga de las morrocotas de 24 quilates. Este llamado despliega una serie de comportamientos en que los herederos le regalan al viejo, tratando de ganarse su voluntad y su oro, todas las atenciones y cortesías que nunca le dieron y que dejan al desnudo sus intereses, intrigas, hipocresías y dobleces. En cuanto al noveno cuento, más firme que colmillo de tigre, una comisión de médicos dirigida por el doctor Argüello se traslada en canoa a un pueblo del Chocó para aplicar vacunas y combatir la peligrosa fiebre amarilla que, transmitida por mosquitos infectados, está haciendo estragos entre los habitantes de caseríos cercanos a zonas pantanosas, riberanas y selváticas. La población, dice el libro, abatida por la epidemia de la fiebre amarilla, apenas sí tenía tiempo de abrir sepulturas y ocuparse de los enfermos enflaquecidos por los vómitos de sangre. Llegados los médicos al pueblo, Malambo, el negro canaletero que los trajo, debe conducir en su champa, es decir, en su canoa, a uno de los médicos a otra aldea. Ante la gravedad de la situación, el doctor Argüello le propone al boga que se vacune, pero éste se niega. No, mi doctor, yo no soy de esos tontos que se dejan acabar con una fiebrecita. Vacune todos estos que esperan, pues no se sienten machos para resistirla. Y en efecto, Malambo lleva al médico a la otra ranchería, donde una maestra lidia con sus estudiantes enfermos, y aunque ya se siente con fiebre, Malambo no acepta la vacuna que le sigue proponiendo el médico y se va a la cantina a tomarse unos tragos de ron. Como es de suponer, muere en su ley de macho más firme que colmillo de tigre. En los 7 cuentos restantes, como ya dije,
La muerte y la libertad son los dos ejes temáticos o semánticos que centran la estructura narrativa mediante hechos que se desarrollan siempre sobre un espacio acuífero, el río, los caños, la ciénaga, es decir, tierra mojada, como se titula su primera novela de 1947 y que trata de los cultivadores de arroz en los playones o islas que deja el río Sinú. En conclusión, Alberto, Cuentos de Muerte y Libertad constituye, por un lado, una valiosa escritura con evidentes logros de lenguaje y estética, y por otro, un ardiente testimonio de las conmociones sociales, políticas e ideológicas que vivía el país y que inquietaban el pensamiento de Manuel Zapata Olivella como hombre comprometido con las causas de las colectividades campesinas y proletarias víctimas de la represión y la violencia ejercida sobre ellas por el Estado y los sectores latifundistas, pero dispuestas a batirse por su independencia y libertad, aunque en esa causa se interpusiera la muerte. Estamos ante un autor que hoy cobra mayor relevancia, tanto más ante el panorama de inequidad que padecen las comunidades afroamericanas en el continente. Entiendo que la Universidad del Valle está por lanzar una antología de la narrativa de Zapata Olivella. Denos detalles sobre este proyecto, profesor. La Universidad del Valle publicará la obra completa del escritor loriquero, 27 libros en total, en ediciones digitales y en papel. Ya están publicadas en la web las primeras 7 obras que los oyentes y fanáticos de Reescriba pueden descargar ya. Gracias, profesor Guillermo, por acompañarnos en este segmento y señalarnos la importancia de las letras del escritor Manuel Zapata Olivella, un representante sobresaliente de la literatura afrocolombiana. Les invito a suscribirse al canal y seguirnos en redes sociales. Y si deseas apoyar este proyecto, visítanos en Patreon y te estaremos agradecidos. Soy Alberto Rash y esto es Reescriba, tu mejor elección en el aprendizaje de la literatura.